Y en Periodista Digital vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con una persona que en su momento recordarán la crisis del 2008, tuvo muchísimo protagonismo porque dio muchísimas y avisó de lo que iba a pasar. Ahora quizás también nos esté lanzando un mensaje de advertencia. Ha sacado un libro interesantísimo que se llama Capitalismo, 1679-2065, una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Es el profesor Santiago Niño Becerra. Don Santiago, gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo puede ser un sistema económico que dé prosperidad y desigualdad a la vez? Bueno, a ver, sí que es posible, pero no a la vez. O sea, es decir, no al mismo tiempo y no a todos. Me explico. Si analizamos al sistema capitalista, si analizamos lo que ha sucedido en estos más de 2 siglos del sistema capitalista, nos encontramos con que ha habido una época que ha sido esplendorosamente favorable, que fue la época que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, principios de los años 50 hasta los años 80. Fueron 30 años absolutamente espectaculares. En casi todo el mundo, no en todo, pero en casi todo el mundo. Es una época que, aunque parezca increíble, en países como Uganda, África en general, se creció y se creció bastante. Fuera de esos años, es decir, finales, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la verdad es que la desigualdad era muy fuerte. Y ahora, de alguna forma, también hemos vuelto a un periodo en el que la desigualdad está aumentando. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1926-27, el 1% de la población controlaba el 25% de la riqueza. Luego fue esto cayendo debido a las políticas redistributivas que se pusieron en marcha, y ahora a partir del año 73-74 volvió a crecer, y hoy en día la desigualdad es hoy en Estados Unidos igual que la que era en 1926-27. Es decir, que el capitalismo, por conveniencia para el propio sistema, es capaz de proveer abundancia y proveer igualdad, mucha igualdad, pero a la vez es capaz o es posible que se produzca una gran desigualdad y una gran pobreza. Sí. Pero donde se crea pobreza, por ejemplo, yo vengo de un país muy pobre como es Argentina, que tiene el 47% de pobreza, ahí yo le puedo asegurar que ahí lo que falta es capitalismo. Ahí lo que sobran son políticos, burocracia, Estado. Ahí lo que no hay son empresarios y propiedad privada. Bueno, a ver, claro, por eso decía que hay unos sitios y hay otros. A ver, en Latinoamérica, usted ha hablado de una zona que es muy problemática. En Latinoamérica en general, de hecho, hay muchos rasgos comunes entre los países latinoamericanos. En Latinoamérica hay una clase que tiene básicamente la riqueza, y luego, como usted apuntaba, no hay una transmisión empresarial que genere crecimiento. Hay un dato que para mí es muy significativo, y es que en todos los países latinoamericanos los dos principales productos que generan los ingresos por exportación son commodities, son materias primas. Entonces esto te da una idea de que donde está el valor, que es en la industria, en la tecnología, en la investigación, no hay ningún país latinoamericano que sea líder. Sí, perdón, profesor, termine. Entonces, claro, esto también, por ejemplo, de alguna forma pasa en España. Lo que pasa es que no con las materias primas, sino con el turismo y con el ocio. Entonces, claro, falta. Yo creo que Latinoamérica, para resumir, ya que nos hemos centrado en Latinoamérica, le ha faltado completar su fase de entrada en el capitalismo, por bastantes razones. Bueno, hubo países latinoamericanos que fueron extraordinariamente ricos. El caso de Argentina del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, Venezuela, México quizás un poco menos, Cuba tuvo una etapa también esplendorosa,
y fueron sistemas estatistas, sistemas donde el Estado tenía un peso prácticamente expropiatorio, lo cual acabó con esa riqueza y a partir de ahí décadas y décadas de decadencia, ¿no? Entonces, realmente ahí, insisto, creo que lo que se echa en falta es más capitalismo. Hace falta, sí, pero a ver, el capitalismo tiene que venir acompañado de posibilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cojamos un país que para mí es paradigmático en cuanto a hacer bien las cosas. Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca es un país que tiene muchísimo know-how, una productividad altísima, industria de alto valor añadido, su energía, han sabido evolucionar hacia las energías limpias. La población toda habla inglés perfectamente. Es un país que desde hace años lleva profundizando, digamos, en el capitalismo bueno. Yo entiendo que España, por ejemplo, para seguir en Europa, no ha hecho esto. Entonces, claro, evidentemente, la distancia que existe entre Dinamarca y España es abismal, evidentemente. Yo creo que con Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Es decir, ha faltado esa fase en la que el capital ha puesto a favor de la tecnología y de la innovación haya hecho que el PIB dejara de estar basado tanto en commodities y pasar a estar basado más en productos de alto valor añadido. Profesor, ese argumento yo lo he escuchado bastante en mucha gente que cree que a lo largo de los años, a lo largo de las últimas décadas, España ha dejado de lado las industrias, ha dejado de lado cierto sector económico, a partir sobre todo del ingreso a la Unión Europea. Este era un país donde había mucha industria, donde había ciertos sectores en los cuales eran pioneros y ya a partir de ahora fueron paulatinamente desapareciendo y nos hemos quedado prácticamente en turismo y en servicios. Más allá de algunos milagros económicos, como puede ser el de Amancio Ortega o el de algunas zonas donde sí que hay ahí, pero son bolsas, ¿no? Son bolsas, no es una constante, sino que son bolsas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿A quién le tenemos que echar la culpa? A ver, bueno, yo como anécdota, pero usted piense que España, en democracia, porque claro, esto hay que matizarlo, ¿no? En democracia España tuvo un ministro de Industria que dijo que la mejor política industrial es la que no existe. Entonces yo creo que esto, a partir, como yo creo que usted lo ha acotado muy bien, desde principios de los años 80, en principios mediados de los años 80, España tuvo que hacer una reconversión industrial porque tenía una industria que necesitaba mucho capital para modernizarse. Toda la época de reconversión industrial de la industria blanca, de la industria marrón, de la siderurgia, naval, etcétera, etcétera. Es decir, hacía falta muchísima inversión y se apostó por algo mucho más sencillo, que es el turismo. Es decir, es mucho más sencillo renovar una siderurgia para especializarla en acero de alto valor añadido. Es mucho más complicado, quiero decir, hacer esto que no construir un hotel para 400 habitaciones, llenarlo con turistas, vaciarlo, volverlo a llenar, vaciarlo, etcétera, etcétera. Es mucho más sencillo construir un hotel. Entonces, España tenía sol, tenía playas, el carácter español es muy abierto, no se pensó en un turismo de alto valor añadido, se pensó en un turismo de clase media, y entonces España empezó a basar su economía en este tipo de turismo. Usted piense que el 28% del PIB de España lo forma el turismo, más el ocio, más la restauración, más la hostelería y más el transporte. Bueno, es lo que no le gusta a la izquierda. O sea, ha escuchado al ministro Garzón diciendo que eso no genera valor añadido ni nada. Bueno, a mí me parecen también unas palabras bastante irresponsables teniendo en cuenta del aporte que dan esas industrias al PIB, ¿no? ¿Usted opina lo mismo?
No, yo lo que creo es que España tenía que haber hecho lo que ya se dijo en los 90 que había que hacer y no se hizo, que es apostar más por el turismo de más valor añadido. O sea, usted piense, por ejemplo, que va al Hotel Negresco de Niza, cada barman sabe hacer 40 combinados al menos y habla 3 idiomas. En España, ¿cuántos camareros conoce usted que hablen 3 idiomas? Muy Bueno, pocos. yo no conozco a esos camareros, pero sí le puedo decir que si no fuera por el otro turismo, alguna zona de España, pues en este momento serían un erial. Es decir, Claro, tampoco hay que ponerse tan exquisito con el turismo que viene. Es no, decir, a veces, pues cada zona puede tener el turismo que tiene. Si usted quiere un turismo de lujo, pues se puede ir a ciertas zonas de Andalucía o tiene Ibiza, que Ibiza es el segundo sector top en lo que tiene que ver con el turismo más caro. No hay después, creo que va después de Saint-Tropez, con lo cual hay varios tipos de turismo. pero yo creo que España tenía que haber, o sea, de los 82 millones de turistas que vinieron a España, estoy totalmente de acuerdo con usted, de los 82 millones de turistas que vinieron a España el año pasado, en el 2019, la mayoría era del turismo de más baja calidad. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo a principios de los 90 que en Baleares, sobre todo en Mallorca, se dijo que había que hacer una reconversión hotelera. No se hizo. Es decir, se han ido aparcando cosas que hubieran sido muy necesarias hacerlas Bueno, y no se han pues, hecho. bueno, le quiero preguntar por un documental de Netflix que a usted le ha gustado y a mí también, que se llama American Factory, que lo cita usted en el libro. Sí, Yo no sabía que lo había producido Barack y Michelle Obama, sí, el matrimonio Obama, lo sí, cual es muy curioso. No sé si sí. lo produjeron antes de comprarse esa casa que les costó 11 millones de euros. No Después, lo sé. para que después el matrimonio Obama dé lecciones de desigualdad y de cómo se sale de esta. Pero bueno, ellos ese problema, gracias a Dios, no lo van a tener después de haberse comprado ese chaletazo. Pero profesor, a mí también me ha gustado mucho ese documental. No sé si sacamos las mismas conclusiones. Es decir, pero es muy sintomático. Es decir, es un país que en un momento determinado, y yo también, pasa en Estados Unidos, en algunas industrias de Estados Unidos, pero también lo he visto, hablábamos de la reconversión, también se puede traspolar a España. En un momento son países que se han quedado, que ya no pueden competir con Asia. Lo que ha pasado en esas empresas es que en un momento, esa parte, a usted recordará cuando van los chinos y dicen, no, es que estos trabajadores americanos tienen las manos muy gordas, es decir, eso les resta agilidad. Y los chinos trabajan como un ejército y los otros están esperando 5 minutos para tomar un café, etc. En un momento determinado, son dos formas de entender el capitalismo y hay una que es más competitiva que la otra. Frente a eso, ¿qué se hace? Bueno, a ver, yo pienso que aún queda una fase más. Es decir, yo pienso que Estados Unidos aún puede, no en todo, evidentemente, pero aún puede en algún aspecto o en algunos aspectos volver a ser más competitivo, evidentemente, de lo que fue incluso de China. Pero eso significa robotizar todo y evidentemente el desempleo se disparará. Es decir, de la misma forma que los iPhones hoy son fabricados en China, los iPhones podrían ser fabricados al 100% en Estados Unidos, pero con todo robotizado. Con lo cual claro, volvería a producción a Estados Unidos, competitiva además, pero no tendría ningún impacto sobre el empleo, porque sería solamente lo fabricarían robots. Yo creo que esta es la última fase que le queda al capitalismo. La fase de aumentar brutalmente la productividad a base de tecnología y disparando el desempleo, claro. Lo que pasa es que, fíjese, ¿qué va a pasar en esos países donde, claro, Asia quizás se lo podía permitir porque tenía una mano de obra, en un momento determinado, una mano de obra muy barata, más una disciplina prácticamente militar, que en esos países donde ya hay prosperidad, donde ya hay una burguesía más acomodada, donde ya hay más unas clases medias más relajadas, pues no la van a encontrar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en Asia cuando esas clases medias se empiecen o esa burguesía se empieza a relajar y ya no quieran trabajar a destajo como trabajaron sus padres o sus abuelos? Bueno, evidentemente, y yo creo que los dos estamos pensando en China, ¿no? China, yo creo que está delante de un problema, está ante un problema. China ahora quiere
darle la vuelta a su modelo, mirar más hacia el interior, pensar más en el consumo interno. Lo que pasa es que para eso hace falta renta. Entonces, claro, la parte, digamos, más oriental de China, en Shanghái, etcétera, etcétera, donde están los núcleos económicos más potentes, pues sí, pero la parte interior, es decir, yo creo que volveremos otra vez a lo que había en la época de Mao, es decir, el crecimiento desequilibrado. China va a tener un problema, pero es que también ese problema se va a traducir en otros países que no solamente en Asia, sino que fabrican también para Occidente. Es decir, yo creo, insisto, que vamos hacia un mundo en el que la productividad va a ser elevadísima, muy elevada, pero con una utilización de factor trabajo muy pequeña. Con lo cual, aquí tenemos un problema, evidentemente. Y en España también, porque en España no tenemos una mano de obra preparada para... es decir, tenemos una mano de obra, pero tenemos una mano de obra muy sindicalizada, tenemos una muy politizada, tenemos jóvenes que salen de estudiar y lo único que quieren es ir a pelearse con la policía en las calles, es decir, quieren vivir de la política, quieren vivir del Estado, que eso es lo que, por otro lado, el mensaje que está lanzando el gobierno social comunista, que es, como usted sabe, enemigo de la propiedad privada y enemigo del capitalismo. Por lo tanto, ¿qué futuro nos aguarda? Bueno, a ver, lo que pasa es que España es un país muy curioso porque al lado de zonas tan deprimidas como puede usted encontrar en Jaén, por ejemplo, hay en la misma España zonas con un nivel productivo y económico extraordinario como son zonas de Guipúzcoa o de Vizcaya o de Álava. En Álava, por ejemplo, yo he estado varias veces, hay un polígono industrial al lado de Vitoria, especializado en robótica, que fabrican para todo el mundo, hacen diseños que se exportan a todos los países y realmente están en otra galaxia. Entonces, en España usted se encuentra eso y luego se encuentra en zonas de Jaén o de Badajoz totalmente deprimidas, ¿no? O sea, son dos contrastes. ¿Qué es lo Estoy que de yo creo? acuerdo. ¿Y qué falla ahí? Bueno, ¿Qué falla ahí? ¿qué falla? Bueno, lo que falla es que en Guipúzcoa, por seguir con Guipúzcoa, ha habido, en primer lugar, ha habido un capitalismo industrial desde el siglo XIX que se ha preocupado en reinvertir y en innovar. Y por otra parte, tuvieron un presidente de la comunidad autónoma vasca llamado Ardanza, que este señor apostó totalmente de forma consciente por potenciar la innovación y un modelo industrial de alto valor añadido. En Jaén o en Badajoz llevan siglos apostando por exportar aceite a granel, encima no se han preocupado de, por la razón que sea, de darle una marca y darle un valor y evidentemente, claro, la diferencia entre los dos será creciente. Usted piense una cosa, cuando los musulmanes fueron expulsados de España, había zonas de Andalucía que tenían una productividad agraria, esto está estudiado, tenían una productividad agraria que era espectacular, espectacular. Eso se dejó arruinar. ¿Por qué no se siguió desarrollando, potenciando eso? Hoy España podría ser una potencia agraria. Zonas de España podrían ser potencias agrarias, pero de agricultura capitalizada. Esto no ha sido así. Otras zonas de España sí que se han potenciado. Claro, evidentemente ha habido gobiernos que no han ayudado y claro, nos encontramos con lo que nos encontramos. Hoy España es un país realmente muy diverso, o sea, muy diverso y con zonas muy opuestas realmente. Podría decirse que en España lo que hay son bolsas de innovación. Sí. Bolsas de innovación. En lugar de encontrarse con zonas de innovación, no, tenemos bolsitas de innovación. Sí, claramente, claramente. Pero claro, antes hemos dicho que el PIB de España lo compone turismo, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, pero en Beasaín, por ejemplo, que está en Guipúzcoa, hay un clúster ferroviario con la empresa CAF a la cabeza que es realmente espectacular. Hacen diseños también para todo el mundo.
Entonces, lo que digo, unas zonas sí y otras zonas no. Por ejemplo, España era una potencia a nivel naval. Era una potencia a nivel naval. ¿Por qué no se potenciaron astilleros especializándose en buques de alto valor añadido? No se hizo. Bueno, porque había que invertir, había que destinar unos recursos. ¿Y por qué no se podía competir con la mano de obra de los asiáticos? Pero por eso le digo, buques de alto valor añadido. O sea, el mejor constructor de yates de alto valor de Europa está en Alemania. En Alemania, un país carísimo. Sin embargo, en Hamburgo hay un astillero al lado de Hamburgo que se hacen buques, que se hacen yates de altísimo valor. Bueno, pues, ¿por qué España no podía tener un astillero de estos? ¿Me está diciendo que aquí preferimos cerrar las industrias y tener contentos a los trabajadores y a los sindicatos antes que afrontar lo más difícil, que era reconvertirse e innovar? Por la cara que pone, me está diciendo que sí. A ver, yo esto no lo digo. Lo que yo digo es que aquí las cosas, en España, las cosas podían haberse hecho de otra manera y no se hicieron. ¿Por qué? No lo sé. Porque, oiga, perdón, es que eso es lo que le digo. O sea, yo no digo o sea, España no podía competir con Corea para construir petroleros de 300.000 toneladas. Ahí lo teníamos perdido totalmente. Pero España podía haberse especializado en buques de alto valor. ¿Usted cree que la Unión Europea en los últimos 20 años ha sido un lastre o nos ha ayudado? Sí, le digo por qué. Por ejemplo, usted hablaba de la agricultura. Yo le puedo decir que hay zonas en España donde se le paga a los agricultores y a los ganaderos por no producir. Por no producir. Por quedarse sentados en el sofá. Con dinero de la Unión Europea. Por reglamentaciones de la Unión Europea hemos dejado de ser competitivos en la industria láctea, en la industria de la pesca, en la industria, hemos cerrado plantas de carbón, hemos cerrado centrales atómicas, hemos cerrado industrias navieras. Le hago una pregunta, Europa, ¿qué quiere? ¿Acabar con nosotros? Bueno, a ver, es que claro, usted ha tocado un sector que es un pecado mortal hablar de él en Europa, que es el sector agrario. Usted piense que el sector agrario europeo está absorbiendo el 35% del presupuesto y, sin embargo, solamente está generando el 2% del PIB europeo. Claro. Lo que pasa es que si usted y yo lo decimos en voz alta, nos cortan la cabeza, porque eso es un tabú. Bueno, a ver, pero la realidad es esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sector agrario en Europa es un grupo de presión brutal. Brutal. En consecuencia, claro, oiga, se ha dicho, no sé si lo ha oído esto, pero es una caricatura, que 800.000 agricultores franceses deciden el presidente de Francia. Bueno, es un chiste, pero de alguna forma esto está indicando el poder que tiene la agricultura en Francia, los agricultores. A España ser miembro de la Unión Europea, ser miembro del euro, le ha servido para una cosa, eso sí que ha sido positivo. Si España no hubiese sido miembro del euro, España hubiese suspendido pagos hace años ya. Por la moneda. Exacto. El euro ha hecho de paraguas a España. El euro ha hecho de paraguas. Piense usted que el 65% de las ventas exteriores que hace España las hace Europa. Entonces esto ha sido evidentemente una ventaja. Esto ha sido una ventaja. Y también, y esto yo creo que cada vez va a ser más, Europa le va a decir más a España lo que tiene que hacer. Con lo cual le va a hacer de alguna forma el trabajo a muchos políticos que estén en el gobierno. Uy, qué mal suena eso, profesor. Qué mal suena eso. Bueno, profesor don Santiago Niño Becerra, ha sido un placer. Este libro es el que hay que leer, Capitalismo 1679-2065. Profesor, gracias por estar con nosotros. A ustedes, hasta luego. Buenas tardes.